Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, aprovechamos que ha sido ministro de Educación también para plantear todo el tema de los conflictos que aparentemente se van a suscitar y convertirse en medidas de fuerza. Quizás los docentes bonaerenses lo definen hoy, Ademis ya quiere ir al paro, está pidiendo a CETERA también una movilización. ¿Cómo interpreta lo que está pasando en el sector docente? Bueno, la verdad que es muy grave. Lo que es grave es que estamos por empezar el segundo semestre, es decir, la segunda mitad de año y todavía no se resolvió lo que tendría que haberse resuelto o en diciembre del año pasado o en febrero o marzo de este año, que es el comienzo de las clases, que siempre hay un acuerdo salarial. El gobierno nacional decidió por segundo año consecutivo no cumplir con la ley y no convocar a paritarias nacionales. Sí. Eso ya provocó en todo el país una situación de anarquía, porque algunas provincias resolvieron y otras no. Y lo que es gravísimo es que Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que son dos de los lugares donde hay más docentes, Provincia de Buenos Aires tiene 1 de cada 3 maestros del país, así que es casi un tercio del sistema educativo nacional, va a empezar el segundo semestre con conflicto porque el sindicato lo que pide es lo más básico, es que simplemente el aumento salarial contemple la inflación. Todos sabemos que como diputado vimos cuando se votó el año pasado el presupuesto con el 10% de hipótesis inflacionaria, el 10%. A la mañana siguiente todos recordamos que ya Nicky y Toto se reunieron y en una conferencia de prensa nos dijeron que en vez de 10 iba a ser el 15. El 15, claro. Pero hoy ya sabemos que es el 30. Claro, entonces llegó al 16, el 30 para el año, ¿no? Entonces es imposible decirle a los docentes que arreglen por el 15% cuando ya sabemos que va a haber 30% de inflación durante el año. Por eso me parece que el gobierno tiene que decidir invertir en educación. Hay una ley. La ley de financiamiento educativo dice que tiene que haber paritarias nacionales y también dice que tiene que haber un 6% de inversión en el Producto Bruto Interno. Se venía cumpliendo, la verdad que el 6% de inversión desde el 2000 hasta el 2016, ya el año pasado no se cumplió y este año es claro que no se va a cumplir. Por eso me parece que quien tiene que hacer el esfuerzo es el gobierno nacional y los gobiernos, en este caso de la ciudad y de la provincia, para acordar con los docentes. Por suerte el conflicto de Chubut, tuvimos 90 días sin clase. Una provincia con 90 días sin clase es como que el sistema educativo no funciona. Los chicos no sé cómo van a poder aprender lo que les prometieron enseñarles durante este año y recién empezaron hace poquito. Por eso me parece que es imprescindible, necesario, de que el gobierno atienda el reclamo docente. Sí, la paritaria nacional fue un error, no tenerla en consideración, eliminarla. Yo se lo dije a Esteban Bullrich cuando era ministro de la Nación. Bueno, me dio todas las explicaciones y demás, pero le dije que no estaba de acuerdo. Pero Esteban Bullrich la votó cuando era diputado. Sí. Es decir, fue una ley, yo era ministro de Educación, una ley que se llamó Ley de Financiamiento Educativo. Esteban Bullrich explicó en el Congreso por qué había que votarla y dijo: hay provincias más pobres y provincias más ricas. Si no hay un gobierno nacional que nivele por lo menos el mínimo, no el máximo, porque hay provincias donde se gasta mucho más que en otras, el sur es más caro. Pero bueno, un mínimo común para todo el país es un mínimo de dignidad. Lo dijo Esteban Bullrich cuando se discutió la ley y la aprobó. Tal es así que el primer año del gobierno, si recordás bien, en el 2016 el gobierno cumplió con la ley. Sí, en el 2016 sí, en el 2017 y empezaron a hacerse sin conflicto. Sí. La verdad que fue... Sí, porque ustedes también tuvieron paros, bueno, Scioli ni hablar en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no teníamos conflictos para empezar las clases. Teníamos después, como había inflación, el acuerdo a veces no llegaba hasta fin de año. Pero nunca de esta naturaleza y nunca a esta altura del año sin haber todavía resuelto lo mínimo que es lo que en marzo... la proyección, sí. Porque yo estaba hablando, inclusive también vino Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación también, en el mismo gobierno, y le explicaba también que los docentes acá me decían, digamos, cuál era el aumento, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires pudieron sentarse a negociar porque la justicia lo conminó a eso al gobierno y... digamos, lo que propone el gobierno para después renegociar es un 15% en el primer semestre. Y yo les dije, bueno, a ver, es un 15% para después sentarse a renegociar, porque no se sientan después, digamos, para el otro tramo. Pero tienen miedo que no los convoquen, ese es el tema, porque en realidad si no hay, sí pueden llegar al 30%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no los convocaron, pero dispusieron un aumento directamente de 15% que llega con el salario de agosto.
Sí, pero ¿Cómo es lo una forma ve, muy Daniel? simple de resolver Sí. el conflicto. Poner una cláusula gatillo. Digamos, los No docentes... quiere el gobierno cláusula Y bueno, gatillo. pero es lo Claro. elemental para defender el salario. ¿Cuánto perdieron los docentes en los últimos 2 años? Bueno, perdieron cerca del 15% del salario. Eso entre el 2000, entre el primer año, siempre la inflación fue más de lo que... acordó el 15% salario. perdieron. Perdieron 15% de salario. ¿Perderán otro 15% Sí. este año? Los docentes universitarios, yo soy docente universitario de la UBA, por Sí, ejemplo, sí. que no van a empezar las clases tampoco. ¿Cuánto cobra un docente universitario? Bueno, depende porque hay dedicación simple. Sí, o el titular de pero, cátedra. bueno, hay muchos niveles, pero aparte de dedicación simple, dedicación semi-exclusiva o dedicación exclusiva. Pero la pérdida de un docente de dedicación exclusiva, que son los que viven de la universidad, porque otros no vivimos de eso, porque No, trabajamos claro. otra cosa, pero es gravísima. ¿Cuánto gana un Debe estar, profesor? hoy el salario, lo que pasa es que tiene... Sí. el Pongámoslo que el llega titular de cátedra, que es el que cobra más, Sí, ¿no es cierto? el titular de cátedra Sí. que tiene el 100% de antigüedad, es decir, en general el que llega a titular de cátedra es Pasó porque ya por tiene todos los 20 años de estadios, antigüedad claro. y tiene el 100% de antigüedad, debe estar en 30.000 o 30.000 y un poco más. Sí. ¿Y Este, el que recién empieza? que recién empieza, Nada, le chirola. sale más caro tomarse El transporte, ¿no? el transporte para llegar a dar sí. clase que lo que cobra. La situación que plantea de fondo el gobierno, y esto hay que pensarlo, cuando va a discutir el presupuesto para el año que viene y pide que las provincias tengan en cuenta esta necesidad de ajuste, es que le va a dejar de pasar, y lo adelantamos ahora, estoy en el mes de julio, lo estoy diciendo, está pidiendo que las provincias se hagan cargo del incentivo salarial docente. Son 20.000 millones de pesos para el año que viene. El gobierno quiere ahorrarse 20.000 millones de pesos. ¿Por qué no cumple la paritaria el gobierno? Bueno, porque la paritaria crea un fondo por ley. Ese fondo es por ley. Dice, un fondo de compensación salarial, para que la nación le pase a las provincias más pobres la compensación hasta llegar al mínimo, al básico sería. Claro. Como... Hay que se instala como Eso ya no lo pasa a la nación. testigo, digamos. Exactamente, era Salario. el 25% de la masa salarial, es decir, más de 5.000 millones de pesos. Ya la nación no se lo pasa a las provincias. Y eso es gravísimo, porque vos recordás que en la década del 90, Sí. Menem le pasó a las provincias las escuelas y los hospitales sin plata. Cuando nosotros asumimos que no había clase en varias provincias, Me acuerdo. la primera actitud de Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a resolver el conflicto. Entonces nosotros dijimos, la nación tiene que compensar que transfirió las escuelas. Y por eso la nación empezó a transferirle recursos a las provincias y aprobó la ley de financiamiento. Hoy estamos como en los 90, con las provincias, con las escuelas y la nación que no les transfiere los recursos. Y lo que va a ser peor es que ya el presupuesto que están hablando para el 2019 prevé el no pago del incentivo salarial docente, que es una parte del salario de todos los docentes del país que está a cargo de la nación. Yo creo que eso va a generar, y lo podemos decir en julio de este año para que quede grabado, que no van a empezar las clases el año que viene. Para Este año que resista pasó, el archivo, digo. sí, pero este año que pasó, cuando discutimos el presupuesto, también lo dije en el Congreso, que si discutíamos este presupuesto tal como estaba, no iban a empezar las clases, y así fue. ¿Y ahora Porque- qué va a pasar con el presupuesto? Ahora que me da el pie por el tema del presupuesto. ¿Está negociando con el gobierno? ¿Qué están Sí, haciendo? el gobierno Sí, o acordando. está presionando a las Sí. provincias para que en todo lo que tiene que ver con la inversión pública haya una merma. Ahora, Claro. ¿en qué invierte el Estado? El Estado invierte en jubilaciones, en salud, en educación y en programas sociales. Si realmente con la inflación que acaba de haber, el Estado no se hace cargo de salarios docentes, salarios de hospitales, los salarios que tienen que ver con la asignación universal por hijo, con los programas de trabajo que tienen las cooperativas, vamos a estar en una dificultad enorme. Vienen estos días se Lo van va a llamar terminar la opositor- discusión del aborto. Opositor irresponsable lo van a llamar. Bueno, justamente somos los responsables, porque somos los que preveemos el conflicto social que va a haber el año que viene. Y en última instancia, somos tan responsables que no queremos que haya conflicto para el gobierno el año que haya elecciones. Porque después se va a decir que es un conflicto político. Lo advertimos un año antes. No es un conflicto político partidario, es un conflicto de que hay que llegar a fin de mes. Hoy abramos los diarios hoy en la mañana, la tapa de todos los diarios económicos, que es cayó la economía, La recesión, el sí. 5,5%, que por como quinto mes consecutivo cae el trabajo industrial. Sí, la manufactura industrial. 8 de cada 10 puestos que se abren son en el trabajo en negro.
Entonces tenemos una situación realmente gravísima que está acompañada por una apertura de la economía que destruye la industria nacional. ¿Va a haber Entonces, una sanción de un proyecto de presupuesto este año? bueno, esperamos que sí, que sea un presupuesto que no ajuste a las grandes mayorías nacionales. ¿Y qué les piden? Porque ya saben, digamos, ya hizo un ajuste de 20.000 millones de pesos en la administración pública, le queda, digamos, al Estado Nacional el ajuste de 130.000 millones. Se va a hacer cargo de 50.000 millones la provincia, porque la otra mitad era para las provincias se tienen que hacer cargo de 100.000 millones. Algo de número ya conocemos. No sé cuál va a ser Nosotros no vamos a aprobar ningún presupuesto que signifique ajuste. Más aún, lo hemos leído estos días, nosotros llamamos, y no tuvimos quórum, a una sesión especial para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque lo que no puede pasar, y lo mismo pasa ahora con el acuerdo respecto de la reforma del decreto de las Fuerzas Armadas, es que el Congreso no sea un protagonista activo. La ley es muy clara. Si yo quiero reformular el presupuesto, quiero reformular la cantidad de endeudamiento nacional, tengo que recurrir al Congreso. La ley es muy clara. Dice, si yo quiero reformular la Carta Orgánica del Banco Central, tengo que ir al Congreso. El Gobierno Nacional se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a practicar el ajuste, a aumentar el endeudamiento y a reformar la Carta Orgánica sin que lo discuta con el Congreso. Pero ahí le sacan la ley de administración financiera y se terminó, digamos, el artículo 60. No, porque el tope del endeudamiento lo fija el Congreso, pero lo fijó cuando la inflación iba a ser el 10%. Cuando se pronosticaba un dólar para fin de año, para fin de este año, cercano a 20 pesos. Entonces aumentó tanto la inflación y tanto el dólar, que el gobierno está muy por encima de lo que el Congreso le autorizó, con un riesgo para el Fondo Monetario, que se lo dijimos al Fondo Monetario. ¿Se lo dijeron al Fondo? Sí, le dijimos que hay un riesgo. Porque no se reunieron. Sí, se le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional de todos los sectores. La firmó, ¿no? Porque hubo Sí. La CGT y todos los organismos de trabajadores, los organismos sociales, los partidos políticos y los bloques parlamentarios, le mandamos una carta y le dijimos, tengan cuidado porque es ilegal. Este endeudamiento, el día de mañana, un nuevo gobierno puede venir y estudiarlo. Y más aún, dijimos, lo mejor que puede pasarle al fondo es entregar los 15.000 millones que ya entregó y no seguir entregando hasta los 50.000 millones. Porque lo que vemos todos los días, veamos hoy el diario, es que lo que el gobierno recibió del fondo es parte de la evasión de dinero que hay del país, de dólares que se llevan afuera. Tuvimos récord en la primera mitad de año de evasión de recursos fuera del país. ¿Qué dólares son esos? Es decir, el fondo nos presta los dólares, el gobierno licita esos dólares, se lo compran los grandes capitales privados y se los llevan afuera. ¿Y quién lo va a pagar? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, la plata que ya se llevaron afuera. Insisto, el primer semestre fue récord de los últimos 10 años de evasión de divisas en la Argentina. Entonces, realmente, el gobierno tiene que no pedirle responsabilidad a la oposición, que la tenemos. Tiene que ser responsable para acordar con nosotros, que somos la oposición realmente, cuáles son los mecanismos para que no haya ajuste el año que viene, que se llegue a fin de mes, que no haya pérdida de trabajo, que las pymes, los profesionales, los sectores medios tengan la posibilidad de seguir creciendo, y me parece que el gobierno toma la actitud contraria. Daniel Filmus, muchísimas gracias. No,